las mujeres en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aunque Eleanor Roosevelt fue la figura destacada del comité de redacción y es súper conocida por su papel en la elaboración y adopción de la declaración, existen otras contribuciones de mujeres no occidentales que también participaron en la redacción y en la forma final de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablemos de ellas. Principalmente destacan 3 delegadas no occidentales que ejercieron una profunda influencia en la declaración. Y estas son Minerva Bernardino de la República Dominicana, Hansa Mehta de la India y Begum Shaista Ikramullah de Pakistán. Hablemos de ellas. Primero, Hansa Mehta fue delegada en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y defendió tremendamente los derechos de la mujer en la India y también en todo el mundo. Su legado en la declaración incluye una importante modificación en el texto del artículo 1 de la declaración, cambiando todos los hombres nacen libres e iguales por todos los seres humanos nacen libres e iguales, reiterando así el compromiso que tenía con la equidad de género en su país, así como de forma internacional. Ahora, la segunda mujer es Minerva Bernardino, que fue una diplomática y líder del movimiento feminista en América Latina y el Caribe. Ella desempeñó un papel clave en la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. Su contribución a la declaración incluyó la defensa de la inclusión de la frase igualdad de hombres y mujeres en el preámbulo, ya que consideraba que el texto inicial estaba redactado a propósito de forma discriminatoria por los delegados hombres. La tercera mujer es Begum Shaista Ikramullah, delegada de Pakistán en la tercera comisión de las Naciones Unidas. Ella enfocó su trabajo en la declaración como una extensión de sus profundas convicciones religiosas, políticas y sociales. Como miembro del primer parlamento del recién independizado Pakistán, defendió los artículos y el lenguaje de la Declaración Universal que hacían hincapié en la libertad, la igualdad y la elección. En específico, defendió la inclusión del artículo 16 sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, que consideró como una forma de combatir el matrimonio infantil y el matrimonio forzado, que fue una causa que a lo largo de su vida defendió profundamente. Hablamos de otras mujeres que dieron forma a la declaración. Dijimos, por ejemplo, que Eleanor Roosevelt había tenido un rol estelar en el proceso de creación de este instrumento internacional. ¿Pero quién fue ella? Ella fue primera dama de los Estados Unidos de América de 1933 a 1945. Fue nombrada en 1946 delegada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, y fue la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y a su vez desempeñó un papel decisivo en la redacción de la Declaración Universal. ¿Y por qué fue esto? En una época de crecientes tensiones entre Oriente y Occidente, si consideramos que esto fue en medio del final de la Segunda Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt utilizó su enorme prestigio y credibilidad ante ambas superpotencias para llevar el buen término en el proceso de redacción. En 1968 recibió el título póstumo del Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora, nuestra siguiente mujer fue Bodil Bjertrup de Dinamarca, que como presidenta de la Subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946, la danesa Bodil Bjertrup abogó porque la declaración se refiriera a todos como titulares de los derechos, en lugar de solo todos los hombres, como inicialmente se proponía. También propuso incluir los derechos de las minorías en el artículo 26 sobre el derecho a la educación. Sin embargo, sus ideas fueron demasiado controvertidas en aquel momento y no se añadió tal precisión. Sin embargo, aunque la declaración no menciona explícitamente los derechos de las minorías, garantiza y reconoce la igualdad de derechos a todos, por lo que se interpreta que también se reconocen estos derechos a grupos minoritarios. La siguiente mujer es Marie-Hélène Lefaucheux de Francia. Abogó con éxito porque se incluyera en el artículo 2 una mención a la no discriminación por razón de sexo. El texto final de este artículo establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la declaración. Esto sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, así como origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ahora, Evdovika Urbalova de la República Socialista Soviética de Bielorrusia fue también relatora de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Ella abogó firmemente por la igualdad salarial de las mujeres y gracias a ella el artículo 23 establece que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Junto con Frederica Kalinowska de Polonia y Elisaveta Popova de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también hizo hincapié en los derechos de las personas en los territorios no autónomos y que se reconoce en el artículo 2.
Y last but not least tenemos a Lakshmi Menon, que fue delegada de la India ante la tercera comisión de la Asamblea General en 1948. Ella defendió enérgicamente la repetición de la no discriminación por razón de sexo en todo el texto de la Declaración Universal, así como también la mención de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el preámbulo. También fue una firme defensora de la universalidad de los derechos humanos, oponiéndose enérgicamente al concepto de relativismo colonial, negar los derechos humanos a las personas de países bajo dominio colonial. Ella argumentaba que si no se mencionaba explícitamente a las mujeres y a los pueblos bajo dominación colonial en la Declaración Universal, no se consideraría que estaban incluidos en el término todos. Por lo que, gracias a las intervenciones de estas mujeres, es que el derecho internacional de los derechos humanos, como lo conocemos hoy, tomó un rumbo más equitativo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los grupos minoritarios, de lo que abogaron durante todas las sesiones y los trabajos previos a la declaración. ¿Ya conocían estas tres de la historia? Cuéntenme en los comentarios.